Número 1. Establece metas financieras. La fijación de objetivos empieza por ver algo en el futuro que todavía no existe. Para hacerte una idea de cómo es ese futuro, en el que logras ahorrar a pesar de todos los compromisos que tienes, visualízalo con el mayor detalle posible. Al visualizar cuáles son tus objetivos y el plazo en el que te gustaría alcanzarlos, es más fácil crear pasos realistas para ir avanzando hacia eso. Una forma eficaz de ayudarte a alcanzar tus objetivos es establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados en el tiempo, los llamados objetivos SMART. Establecer objetivos financieros es el primer y posiblemente el paso más importante para el éxito. Sin objetivos no podrás realizar un seguimiento del progreso y celebrar los hitos. Algunos ejemplos que puedes tener en cuenta sobre cómo plantear un objetivo financiero SMART: pagar $6,000 de deuda en un periodo de 12 meses, ahorrar un 15% del salario neto para final del año. Plantearte metas de este tipo te ayudará a tener un control y poder realizar un seguimiento continuo. Estos ejemplos son muchos más acertados que decir quiero ahorrar este año o debo pagar la deuda. Número 2. Es importante tener un presupuesto. Seguramente estás cansado de escuchar que es importante elaborar tu presupuesto, pero créeme, un presupuesto actúa como un protector ante la tentación de gastar tu dinero. Formar un presupuesto es un hábito financiero que te ayudará a saber cuánto dinero entra y sale de tus cuentas cada mes. Sin conocer esta información financiera vital, es posible que estés gastando más de lo que ganas, hecho que se verá reflejado en deudas posteriores y necesidad de solicitar créditos. Es importante que realices un presupuesto que sea realista, acorde a tu estilo de vida y tus ingresos. Si no, no conseguirás ver un ahorro y por el contrario te sentirás frustrado con tu desempeño financiero. Puedes plantearte metas a corto plazo e ir modificándolas cuando tengas un control sobre tu dinero. Afortunadamente existen muchas opciones que te permiten controlar tus gastos. Puedes optar por diferentes métodos. La idea es que escojas esa que más se adapte a ti para que sea un proceso fácil de hacer. Existen un montón de aplicaciones para tus dispositivos móviles que te ayudarán a registrar tus gastos y tener en orden tus cuentas. Te recomendamos Fintonic o MoneyWiz. Excel. Parecería obvio mencionarla, pero Excel sigue siendo una de las herramientas más útiles para realizar presupuestos. Es muy útil para personas que tengan conocimientos base con hojas de cálculo y manejo de fórmulas. Papel y lápiz. Esta es la forma más rudimentaria de realizar un presupuesto. Sin embargo, si existe un control y un orden sobre los datos que se apuntan, puede llegar a tener el mismo éxito que las dos herramientas anteriores. La forma de llevar el registro dependerá de ti, pero lo importante es que tengas el hábito de hacerlo. Número 3. Pagar con tiempo. Ser buena paga es su mejor carta de presentación en el sistema financiero. No deje el pago de sus recibos públicos o privados para el último día. Este hábito lo hace más propenso a entrar en mora o a atrasarse con sus obligaciones. Pagar impuestos en muchos países hispanos tiende a ser subjetivo. Desgraciadamente, muchas personas no entienden la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y al final terminan pagando las consecuencias. El pago de tus facturas a tiempo es igual de importante. Si no lo haces, estarás pagando más por lo mismo. Reserva parte de tu presupuesto para gastos fijos como luz, gas, agua e internet. Retrasarte en este tipo de pagos recaerá en generación de intereses y multas. Uno de los errores que cometen las personas es delegar toda la responsabilidad a los contables. En base a mi experticia, digo que esto no siempre es lo mejor. Para evitar problemas, mantente atento a la labor de tu contable e infórmate de si ha cumplido con tus declaraciones. Para ayudar a tu contable a presentar tus declaraciones de forma correcta, te recomiendo que seas sumamente ordenado y organizado. Para eso existen herramientas como los proveedores de facturación y software contables que te permiten llevar un excelente control de tus facturas emitidas y recibidas. Número 4. Ahorra. Obviamente este hábito no puede faltar porque es parte del buen esquema financiero. Si aprendes primero a pagarte a ti mismo y luego a los demás, aprenderás a controlar sanamente tus finanzas personales. La mayoría de las personas primero gastan y luego evalúan lo que queda o en qué hacer recortes. La gente exitosa ha aprendido a pensar al revés y preguntar: ¿por qué motivo quiero ahorrar dinero? ¿Y cuánto necesito ahorrar para lograr mi meta? Ese método garantiza que estés guardando dinero primero y gastándote lo que sobra. Se trata de que aprendas a utilizar solamente el 90% o el 80% del dinero que ganas y el resto lo ahorras. Prácticamente significa ahorrar el 10 o 20% de lo que ganas con la idea de cambiar la forma de manejar tu dinero. Si una persona gana 2,000 pesos y se imagina que en lugar de eso gana 1,500, entonces al año estaría ahorrando unos 6,000 pesos. Puedes pensar que es complicado, pero no lo es una vez que decides firmemente hacerlo. Lo cierto es que siempre pensamos con el total de dinero que ganamos y en base a eso gastamos. Otro ejemplo: si ganas los 2,000 y gastas 2,000, entonces cuando te aumenten el sueldo, sigue gastando solo esos 2,000. La idea es que trates de mantener un ritmo de vida, en lugar de querer aumentarlo cada día y ahogarte más. Número 5. Sal de deudas y no las adquieras. Siempre que tenga un ingreso extra, priorice el pago de sus obligaciones. El pagar cuotas de sus tarjetas de crédito, créditos de vivienda, vehículo o estudio le permitirá ahorrar dinero en intereses.
Las deudas tienen un efecto psicológico que funcionan contra el deudor, por lo que no tenerlas es lo mejor, no solo para tu bolsillo, también para tu salud. Es muy simple. Si seguiste el consejo del paso 1 y ya sabes que estás endeudado, definitivamente es un hábito que cambiar. Y para lograrlo, pon atención a lo siguiente. Lo que debes hacer para eliminar tus deudas es realizar una estrategia donde establezcas una correcta distribución de tus ingresos, es decir, identifica cuáles son tus necesidades básicas y determina tu capacidad de pago. Posteriormente, enlista el número de compromisos financieros que tengas, así como el monto de cada uno para destinar una suma específica, constante y segura. Recuerda que como toda estrategia debes definir un periodo claro de duración y respetar lo establecido en el plan. Número 6. Invertir es fundamental. Uno de los hábitos financieros que más cuesta es la inversión. La idea de este punto está basada en que logres generar un retorno de dinero que a su vez te haga ganar aún más dinero. Analiza en dónde y en qué invertir y adquiere conocimientos que te ayuden a identificar oportunidades de inversión para generar dinero constante, es decir, crear activos. Seguramente estás pensando, ¿cuál es la mejor inversión? Realmente no existe una única respuesta, ya que se deben evaluar muchos factores tales como la coyuntura actual del mercado, el plazo y monto que tiene disponible, además del nivel de riesgo e incertidumbre que esté dispuesto a asumir. Sin embargo, el factor más importante es su nivel de conocimiento del mercado en el que quiera incursionar. Desde la compra de un taxi hasta las operaciones bursátiles, todo negocio requiere conocimiento específico. No incursione en negocios que no conoce o no entiende. El primer paso para elegir su mejor inversión es determinar su perfil de inversionista, es decir, cuánto riesgo puede y está dispuesto a asumir con su dinero. Es probable que un joven que vive con sus padres pueda asumir más riesgos con su dinero que un padre cuyos 2 hijos están a punto de iniciar la universidad. En general, la forma en que se pone a trabajar el dinero dependerá de muchos factores según tu personalidad. 1. Intereses. 2. Creatividad. 3. Iniciativa para los negocios. Cabe destacar que todas las formas de inversión supondrán riesgos y si se cometen errores es necesario aprender de ellos. Pero cuando encuentres la forma correcta de poner tu dinero a trabajar, habrás creado un flujo de riqueza. Número 7. Aumenta tus conocimientos financieros. Las finanzas personales no son algo que a la mayoría de nosotros nos hayan enseñado en la escuela, y en cualquier caso, solo recibimos algunas lecciones básicas. Lo que, es más, con la rápida evolución de la tecnología, algunas de las lecciones que aprendimos ni siquiera son aplicables. Por ejemplo, muchos consumidores de mayor edad pueden haber aprendido cómo balancear una chequera, una habilidad crítica hace unas décadas que casi no tiene relevancia en el mundo de hoy. Así que, sin una educación adecuada, la mayoría de nosotros empezamos la vida retrasados cuando se trata de la educación financiera, y entonces el problema se ve agravado por la rapidez con la que el mundo financiero está evolucionando. Como resultado, a menudo nos apoyamos en nuestros padres para el conocimiento que necesitamos, y ellos aprendieron todo lo que saben de la misma manera. Usted transmite lo aprendido por experiencia a sus hijos con la esperanza de que tengan un futuro mejor. Su vida financiera es un motor bien engrasado que le ayuda a seguir adelante, y tiene una gran cantidad de piezas que van a hacer que funcione sin problema. Con esto en mente, puede ser útil desglosar el conjunto en diferentes áreas para que pueda saber dónde y cómo tiene que centrarse para ampliar su conocimiento. Número 8. Trabaja en tener una relación positiva con el dinero. Un cambio en tu situación financiera comienza con un cambio en tu forma de pensar sobre el dinero. Despejar cualquier sentimiento negativo como la inseguridad o el miedo puede ayudarte a eliminar los bloqueos que te impiden mejorar tu bienestar financiero. Tu relación con el dinero no es fija, evoluciona a lo largo de tu vida. Fundamentalmente hay 3 aspectos que relacionan la psicología y tu vínculo con el dinero. El dinero tiene que ver con las emociones, no solo con las finanzas, y la ansiedad o la evasión de los problemas de dinero pueden crear un círculo vicioso. Con conciencia, perspicacia y conocimiento puedes empezar a trabajar para tomar decisiones empoderadas sobre tu dinero. Número 9. Aplica la estrategia de pagarte a ti primero. Ahorrar con regularidad es uno de los consejos más poderosos para ayudarte a ser más resistente desde el punto de vista financiero y alcanzar tus objetivos financieros de estilo de vida. Una de las mejores formas de hacerlo es pagarte a ti mismo primero. Eso significa apartar automáticamente una cantidad específica de ahorro de cada quincena en el momento de recibirlo en una cuenta de ahorro separada. En otras palabras, de lo que se trata es de pagarte a ti mismo antes de empezar a repartir el dinero entre tus gastos mensuales. Y número 10. Piensa y planea a futuro. Ganar mucho dinero no significa ser libre financieramente. La historia está llena de casos de personas que ganan millones al año y de un día para el otro lo pierden todo. ¿Por qué? Sencillo, la falta de planeación y determinación de objetivos. La planeación es la base de todo trabajo, proyecto e incluso vida, salga como lo deseado. Planifica un ahorro para casos como una emergencia, tu retiro, la educación de tus hijos o para proteger tu matrimonio. Para evitar que tengas problemas económicos en el futuro, debes crear una estrategia que conjugue todos los anteriores hábitos. Planificar pensando en posibles inconvenientes, destinar una parte de ahorro para capitalizarte e invertir cuando sea necesario, además de evitar endeudar. Un aspecto determinante es que pienses a futuro. Tener visión es importante si deseas ser exitoso.
Recuerda, las grandes ideas surgieron de emprendedores que decidieron darle forma al futuro. Ser libre financieramente implica cambiar totalmente tus hábitos financieros y por esta razón es un proceso que puede durar años o hasta toda la vida. Sin embargo, en lo personal aprendí que lo más difícil es dar el primer paso. Después, solo tienes que ser constante, ordenado y disciplinado.